alrededor de dos temas de estadística que se llaman combinación y permutación. Para estos temas yo les pedí a ustedes que tomaran apuntes, que vieran dos videos. Entonces, quisiera escuchar a los que hayan visualizado los videos, qué comprendieron, para qué nos sirven estos dos temas, o sea, como algo general, y ya paso a preguntar puntualmente qué es la combinación y qué es la permutación. Entonces, Alison, que levantó la mano. Bueno, es que como se le cortó un momentico el audio, no he escuchado, pero ya. Bueno, profe, pues yo me vi los dos videos y también vi el link que usted mandó sobre como las explicaciones, las definiciones, y pues yo lo copié, ¿sí? Las permutaciones es un arreglo donde el orden sí es importante, como por ejemplo, en una clase hay 4 alumnos y se quieren formar en equipos de 3 personas. ¿Cuántos equipos diferentes se pueden formar, no? Bueno, cada equipo debe tener un encargado, un secretario y un tesorero. Entonces tienen que poner los datos, ¿sí me entienden? Ponen, por ejemplo, el número inicial, que viene siendo 4, que significa que hay 4 alumnos. Después ponen el número 3, que significa cuántas personas debe ser el grupo. Y de acuerdo a ese orden se pone es como de mayor a menor, ¿sí me entiendes? Después del 3, entonces seguiría el 2. Entonces lo que explica el muchacho en el video es que multiplican esos 3 números. Entonces multiplican 4 por 3 por 2, que le va a 24, entonces significa que podemos hacer 24 equipos. Entonces significa que eso se trata la permutación, que es acomodar los mismos datos en diferente orden. Y las combinaciones, que sería como, aquí yo copié un cosito que decía del factorial. El factorial del número es la multiplicación consecutiva que empieza en el numerado hasta el 1. Entonces ponen así como, por ejemplo, el 5, entonces va de mayor a menor, que sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿no? Una combinación es un arreglo donde el orden no es importante y el muchacho le da a uno como una especie de operación matemática, que es con unas letritas, que es con la N, que significa total de elementos, la K, que significa elementos por grupo, y la C, que significa combinaciones. Y yo copié un ejemplo que es en una clase y 5 alumnos y se quieren formar equipos de 3 personas, ¿cuántos equipos diferentes se pueden formar? Entonces, pero yo le muestro el cosito como para que, como para que entienda mejor, profe. Bueno, entonces esta es la operación que le dan a uno inicial, que es esta, que le dan según usted los datos, entonces de acuerdo al número de personas que hay, creo que eran, y de cuántas que ponen 5, y abajito uno pone el 5 menos el 3, y también vuelven y ponen el 3, y no que pues, yo como aquí. Muy bien, Bueno, Alison. que el 5 significa la cantidad de alumnos y el 3 significa la cantidad de personas que puede haber en un equipo. Entonces aquí usan el orden que yo le estaba diciendo, que viene siendo de mayor a menor, que es hasta el número, llegan así hasta el número que se acerque a este, ¿sí me entienden? Entonces por eso llega hasta 3, que es el 5 por 4 por 3. Entonces aquí se realiza la resta, que viene siendo pues 5 menos 3 queda 2. Entonces este 3 de aquí lo cancelan con este 3 de arriba, entonces quedaría 5 por 4 y quedaría el 2 por 1. Quedaría aquí 20 dividido 2, que serían 10, entonces significa que podemos hacer 10 equipos diferentes de 3 personas. Y pues ya. Muy bien, Alison, muy completa tu Listo, explicación. profe. ¿Alguien más Gracias. quiere decirnos que entendió? Andrés Felipe. Profe, pues yo básicamente es como más o menos lo que había dicho pues Alison. La permutación es un arreglo donde el orden sí importa, como una combinación ordenada, y la combinación, que es un arreglo donde no es importante el orden, como si fuera una combinación desordenada. Pero también faltó complementar que en la fórmula pues en la combinación viene un elemento importante que se llama función factorial o factorial, que es el factorial del número, de la multiplicación consecutiva que empieza en el número dado hasta el número 1, y pues se identifica como el signo de admiración. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Bueno, ahora complementando todo esto que sus dos compañeros han hablado y han comentado, vamos a proceder a la explicación, ¿sí? Yo iba, bueno,
¿Quieres participar, Juan David? Dale. Pues yo iba a decir que pues más que todo las diferencias, aunque ya creo que ya lo habían dicho, que era más que todo el orden. Por ejemplo, aquí la de la pena que nos había mandado, ahí nos explican sobre la combinación de una cerradura y obviamente ese orden no importa. Y esa sería más que todo la diferencia que tienen entre las dos por su manera de cómo organizan los dígitos y su manera de hacer el proceso. El proceso, muy bien. Resulta que todo lo que han dicho sus compañeros es cierto, ¿cierto? Lo que tenemos que tener en cuenta, voy a compartir pantalla un momento para que ustedes, estas diapositivas yo se las voy a montar a su Google Classroom. Aquí me están diciendo un ejemplo de combinación, listo, ahora lo leo, Juan David, apenas comparta la diapositiva. Entonces, en la diapositiva que vamos a trabajar hoy voy a explicar paso a paso lo que había en los videos por si ustedes al verlo no entendieron o si les quedó alguna duda para que ustedes tengan eso en cuenta. ¿Listo? Entonces, primero vamos a tener en cuenta de que en la probabilidad hay muchos eventos y hay eventos en los cuales el orden afecta, ¿sí? Y se llaman eventos dependientes. Cuando tenemos este tipo de eventos o que nos piden organizar algo de cierta manera, por ejemplo, el caso que estaba dando Alison, ¿sí? Que tengo un grupo de estudiantes y necesito acomodarlos en grupos de A3. Cuando a mí me piden que organice algo en determinado orden, debo saber que tengo que hacer o una combinación o una permutación. ¿Qué va a depender? De que ambas tienen una diferencia puntual, ¿sí? 44. Entonces, me dicen, existe dos maneras de organizar o de ordenar eventos, cosas, objetos, personas, frutas, diferentes situaciones en las cuales se pueden utilizar dos procedimientos. El primer procedimiento se llama permutación, ¿sí? Y la permutación es cuando el orden de los objetos sí es importante. Cuando yo no es lo mismo que ubique un objeto en una posición a que si lo ubico en otra posición. En cambio, en la combinación, el orden no es importante. No importa si yo lo ubico en una posición o si lo ubico en otra posición. Ahora vamos a ver un video donde explican más detalladamente cuál es la diferencia entre la combinación y la permutación. Entonces, principalmente vamos a entender cuál es la diferencia que hay entre una combinación y una permutación. Muchas veces llamamos combinación a todo. Ah, yo combiné tal cosa, yo combiné tal otra, pero en matemáticas es un poco más estricto, ¿sí? Existe la combinación y existe la permutación. Entonces voy a dar un ejemplo que era el que estaba dando Juan David Rivera, en donde hablan de una ensalada de frutas, ¿sí? Entonces, si yo compro o hago una ensalada de frutas, yo la puedo hacer con manzanas, uvas y bananos, por ejemplo. Y si yo hago la ensalada de frutas en un orden diferente, si yo primero pongo los bananos, después pongo las manzanas, después pongo las uvas, pues no va a alterar nada, va a seguir siendo la misma ensalada. No sé si me comprendan este ejemplo de la ensalada. Chicos. Como, profe, es que a mí se me entrecortó el audio. Se la vio. Que se escuchó como lagueado, entonces no alcancé a escuchar bien. Entonces, les estaba diciendo que si comprenden el ejemplo de la ensalada de frutas. La ensalada de frutas sería una combinación. ¿Por qué sería una combinación? Porque no importa el orden en el cual yo coloque las frutas, la ensalada va a seguir siendo la misma. Obviamente utilizando las mismas frutas, ¿no? Si yo coloco no tiene un orden primero... especificado. Dime, Juan David. No tiene un orden especificado. Exacto, no importa el orden en el cual yo coloque la fruta porque la ensalada va a seguir siendo la misma. Es como en el caso de que yo vaya a una heladería, ¿cierto? Y yo pida que mi helado sea de chocolate con vainilla.
Si la señora que me atiende pone primero el chocolate y después la vainilla, o primero la vainilla y después el chocolate, ¿el helado va a ser helado diferente o va a seguir siendo el mismo helado? Va a seguir siendo el mismo helado, simplemente que en diferente orden. Exacto. Diferente orden, Va a exacto. seguir siendo el mismo helado, es decir, que en ese caso el orden no importa. No importa que primero coloquen la vainilla y después el chocolate, porque el helado va a seguir siendo lo mismo. Pasa todo lo contrario, chicos y chicas, en el caso de la permutación. En la permutación el orden sí es importante. Por ejemplo, aquí nos dan un ejemplo de una cerradura, ¿cierto? Si yo tengo una cerradura que tiene una clave y esa clave es el número 472, no es lo mismo si yo digito ese mismo número en orden diferente. ¿Será que la cerradura va a abrir si yo lo digito en un orden diferente? No, No, porque profe, tiene debe que ser en ese ser orden en el mismo. específico. Exacto, Tiene que tiene ser el que orden ser específico. un orden Ese orden específico. en específico. Entonces, allí es donde uno dice que el orden sí es importante. Otro caso de permutación es, por ejemplo, en una carrera. En una carrera siempre va a haber un primer puesto, un segundo puesto, un tercer puesto. Entonces, allí sí importa el orden en el cual yo finalice la carrera. No va a ser lo mismo si yo termino de primera a si yo termino de tercera, ¿sí? Entonces, en esos casos, el orden sí es importante y por ende se le llama permutación. Entonces, la principal diferencia que acá al final, pues está subrayado, está señalado más que todo, es que en una combinación el orden no importa, que son el caso, unos ejemplos muy prácticos, el caso de la ensalada y el caso del helado. Y en la permutación el orden sí es importante, ¿sí? Esa es la principal diferencia y es de la manera en la cual yo me doy cuenta si tengo que hacer un procedimiento de combinación o si tengo que hacer un procedimiento de permutación. Hasta allí, ¿cómo vamos? ¿Claro? Muy bien, profe, gracias. Sí, Bien, para mí profe. sí, profe. Claro, sí. Bueno, entonces vamos a proceder a ver un video de ese muñequito que yo les envié que me pareció genial porque explica muy gráficamente en donde vamos, Ah, sí, sí, es súper bueno. Vamos a ver yo me lo vi. cuál es la diferencia entre una combinación y una permutación. Él va a explicar las diferencias por medio de ejemplos para que ustedes vean qué diferencia hay entre una combinación y qué diferencia hay entre una permutación con ejemplos prácticos. Entonces voy a proceder a compartir pantalla y a compartir el sonido para que visualicemos el video. ¿Listo? Yo lo voy a ir pausando y voy a ir explicando constantemente los ejemplos. Entonces, vamos a ver la diferencia entre una combinación y una permutación. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar la diferencia entre combinaciones y permutaciones, así que pon mucha atención. Una combinación es un arreglo donde el orden no es importante y una permutación es un arreglo donde el orden sí es importante. Para que esto nos quede más claro, vamos a ver unos ejercicios. Si tengo 4 amigos, ¿cuántos equipos de 2 personas puedo formar? Recuerda, en las combinaciones el orden no es importante. Y mis 4 amigos los voy a nombrar con las letras A, B, C y D. Entonces voy a ver de cuántas maneras diferentes los puedo combinar. Tengo AB, AC, AD, BC, BD y CD. Como te puedes dar cuenta, los puedo combinar de 6 maneras diferentes. Aquí en la combinación, a lo mejor tú estás pensando que BA podría ser otro equipo, pero es lo mismo AB que BA porque son las mismas personas dentro del equipo. Ahora sí, vamos a ver las permutaciones. Recuerda que en ellas el orden sí es importante. Mis 4 amigos son A, B, C y D. Pero en las permutaciones siempre tenemos una variante. Por ejemplo, aquí uno de los amigos se va a dedicar a recortar y el otro se va a dedicar a pegar. Así que mis equipos pueden ser AB, AC, AD, BC, BD y CD. Como te puedes dar cuenta, son los mismos equipos que en las combinaciones.
Los que están de color rojo son los que se van a dedicar a recortar y los que están de color azul se van a dedicar a pegar. Así que, como te puedes dar cuenta, aquí el orden sí es importante. Entonces AB no es lo mismo que BA y AC no es lo mismo que CA, y también tengo DA, CB, DB y DC. AB no es lo mismo que BA. En el primer equipo A va a recortar y B va a pegar, pero en el BA, B va a recortar y A va a pegar. Por eso se dice que en las permutaciones el orden sí es importante. Entonces vamos a observar este primer ejemplo. Siempre la diferenciación entre una combinación y una permutación, en el caso de los ejemplos con personas, esas personas van a tener un rol, ¿sí? Entonces miren que acá me dicen simplemente arme equipos de 2 personas, ¿sí? No tienen nada diferente cada equipo, o sea, solamente me están diciendo arme parejas. Entonces yo armo la pareja de Andrés con Brian, un ejemplo. Y va a ser la misma pareja que Brian y Andrés. Por eso no la vuelvo a repetir porque aquí el orden no es importante. En cambio, en la permutación sí le están dando un rol a cada persona. Me están diciendo que una persona tiene que recortar y otra persona va a tener que pegar. Entonces, por eso aquí sí importa el orden y sí debo escribir el grupo así esté conformado por las mismas personas. ¿Por qué? Porque cada una tiene un rol diferente. En este caso, de aquí, Andrés estaría recortando y Brian pegando. Pero en el otro equipo, así tengan las mismas personas, Brian estaría recortando y Andrés estaría pegando. Es decir, que es otro grupo diferente. ¿Entendido este primer ejemplo? Sí, señora. Vamos a continuar con el ejemplo siguiente. ¿Ya te diste cuenta de las diferencias? Facilísimo, ¿verdad? Para que esto nos quede más claro, vamos a ver otro ejemplo. Si tengo 3 colores diferentes, ¿cuántas banderas de 2 colores se pueden formar? Los colores que tengo son amarillo, verde y rojo. Vamos a empezar con las combinaciones. Recordemos que en ellas el orden no es importante. Mis colores son amarillo, verde y rojo. La primera combinación es amarillo y verde, la segunda combinación es amarillo y rojo y la tercera combinación es verde y rojo. Como te puedes dar cuenta, podemos hacer 3 banderas diferentes combinando los colores. Y puede ser que tú estés pensando que puedes hacer una bandera verde y amarilla, pero ya la tengo, que es la amarilla y verde. Recuerda que en las combinaciones el orden no es importante, o sea que no es importante si está primero el verde o después el amarillo. Lo que importa para la combinación es si ya tengo una bandera con esos colores, y sí, ya la tengo. Ahora vamos con las permutaciones en donde el orden sí es importante. Mis colores son amarillo, verde y rojo. La primera permutación es amarillo y verde, la segunda amarillo y rojo y la tercera verde y rojo. Pero como en las permutaciones el orden sí es importante, mi cuarta bandera es verde y amarilla, la quinta es roja y amarilla y la sexta es roja y verde. ¿Ya te diste cuenta? Miremos acá en este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo me están hablando de combinar o permutar colores. Cuando es una combinación, recuerden que el orden no es importante, es decir, que no es necesario que yo vuelva a colocar la misma bandera con los mismos colores en un orden diferente. ¿Por qué? Porque es la misma bandera para la combinación, ¿sí? En cambio, en la permutación el orden sí importa, es decir, que aquí sí importa en qué lugar ubico yo el color. Y si el color está ubicado en un lugar diferente, entonces la bandera va a ser diferente y sí tiene que contarse. Entonces miremos. Cuenta que solamente al tener 3 colores obtenemos más resultados al permutar, porque aquí el orden sí es importante, o sea que sí importa en qué posición pongo cada color. Espero que con este video te haya quedado muy claro que es una combinación y una permutación. Facilísimo, ¿verdad? Si quieres saber más de las fórmulas de las combinaciones y permutaciones y problemas. Entonces, en la combinación el orden no es importante, entonces no es necesario repetir una pareja o un grupo que tenga los mismos elementos, ¿sí? En la permutación sí importa el orden, entonces no importa que yo tenga los mismos elementos en el grupo, la debo escribir porque aquí el orden sí es importante. Entonces, vamos a pasar ahora, chicos y chicas, igual yo les monto este videito porque los que no están en clases, pues para que lo tengan y lo puedan visualizar. Vamos a ver ahora cómo se resuelve una combinación y cómo se resuelve una permutación.
En el primer caso vamos a ver cómo se resuelven las permutaciones porque son un procedimiento que se hace por medio de una multiplicación. Aquí no tenemos que aplicar una fórmula, no tenemos que hacer un proceso muy examinado, sino que se hace por medio de una combinación, de una multiplicación, perdón. Entonces, así suene repetitivo, pero es algo que se deben grabar. En la permutación el orden sí es importante. Y estábamos en el ejemplo de la cerradura, aquí en la diapositiva. Entonces, hay dos tipos de permutaciones. Unas que se permite repetir el objeto, ¿sí? Y otras en las que no se permite repetir el objeto. Por ejemplo, si yo vuelvo al ejemplo de la cerradura, puede haber una clave en la cual yo utilice el mismo número. Digamos que yo ponga la clave sea el 333 o la clave sea el 222, ¿sí? Estoy repitiendo el mismo número. Entonces se llaman permutaciones con repetición. Pero si yo estoy en otro ejemplo, en el ejemplo de las carreras, pues resulta que yo en una carrera no puedo quedar de primero y de tercero al mismo tiempo, ¿sí? Entonces en esos casos no se permitiría repetición, ¿sí? O si yo estuviese en un grupo en el cual hay uno que vaya a recortar y otro que vaya a pegar, pues en el grupo yo no puedo desempeñar las dos labores al mismo tiempo. Entonces se les llama permutaciones sin repetición. ¿Entendido los dos tipos de permutaciones? Sí, señora. Bueno, ahora en las permutaciones con repetición hay una manera de resolverlas y esa manera se llama arreglo cuadrangular. ¿Qué es un arreglo cuadrangular? Simplemente es ubicar las cifras de forma lineal y multiplicarlas entre sí. Entonces voy a proceder a explicarles un ejemplo que algunos ya lo vieron en los videos, pero de todas formas voy a tomar esos ejemplos como base para que quede como más claro el tema. Entonces, el primer ejemplo, van a observar acá, yo voy a utilizar esta opción acá de rayar pantalla y voy a ir explicando. Entonces, miren, me dice, ¿cuántos números de 3 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7? Es decir, que me están pidiendo que arme números de 3 cifras con todos estos números. Entonces, lo primero que yo voy a tener en cuenta es que voy a tener que realizar es un número de cuadritos, ¿sí? Entonces ustedes dirán, ¿cómo así cuadritos? Resulta que esto se llama un arreglo cuadrangular. En este caso, a mí me están pidiendo que arme números de 3 cifras. Por ende, lo que se hace es que voy a hacer un arreglo de 3 cifras. Porque en mi ejercicio me están pidiendo que realice números de 3 cifras. Si a mí me estuvieran pidiendo que arme grupos de 2 cifras, ¿cuántos cuadritos tendría mi arreglo? 2 nomás, porque le 2 están pidiendo nomás. 2. Exacto. Si a mí me pidieran arme grupos de 5, entonces mi arreglo va a tener 5 cuadritos. 5 cuadros. ¿Listo? Luego de eso van a tener en cuenta que hay algunos ejercicios donde les especifican que la hagan sin repetición o que la hagan con repetición. Cuando no especifican, pues lo que uno hace es hacerla de las dos maneras, ¿sí? Porque hay unas con repetición y hay otras sin repetición. Entonces, en las que son sin repetición, este primer ejemplo, vamos a tener en cuenta que no se puede repetir ningún número. Es decir, si yo utilicé el 7, ya no lo puedo volver a utilizar. Entonces, vamos a hacer de cuenta de que estos números que tenemos aquí los echamos en una bolsita, para que ustedes me entiendan. Y en la primera casilla, yo tengo ¿cuántas opciones para elegir? ¿Cuántas opciones tengo? 7. 7. 7, profe. Exacto, digamos que esos son 7 balotas. Y las 7 balotas están enumeradas del 1 al 7. En mi primera opción yo tengo espérenme yo aquí, la opción de sacar 7 fichas, ¿cierto? Cuando yo saque una ficha, ya ¿cuántas me quedan? 6, profe. 6, porque 6. esta ficha no la puedo volver a utilizar, la que ya saqué. Cuando ya Sí, saqué es como el esa ejemplo ficha, que dije ahorita. ajá. Cuando ya saqué esa ficha, entonces me quedan ¿cuántas disponibles? 5. 5. Siempre lo que se hace, yo lo hago así didácticamente,
pero lo que se hace es como lo explicó Alison. El número va Yo reduciendo era menor. para sumar, los 3 cuadros en este caso porque tenemos un arreglo de 3. Si yo aquí tuviese 8 dígitos, pues mi número sería 8. Aquí iría ¿quién? Señora, profe. Ahí iría el 7 y 7, luego el y aquí 6. iría el 6. El 6. ¿Sí? Entonces siempre va disminuyendo de a 1, porque se toma en cuenta como si estuviéramos haciendo el ejemplo de la bolsita, como si yo los estuviera sacando y no los vuelvo a colocar en la bolsa. En el caso de la repetición pasa todo lo contrario, ¿sí? El número que yo utilice lo puedo volver a echar a mi bolsa. Entonces siempre voy a tener ¿cuántos dígitos para utilizar? 7. 7. Digamos que 7. yo aquí en la primera opción saqué un número. Lo miro, lo ubico en mi número, pero vuelvo y lo echo porque puedo repetir número, ¿sí? Entonces, siempre que sea con repetición, lo único que se hace es que se multiplica la cantidad de datos que tenemos las veces pues que tenga el grupo. En este caso, nuestro grupo tiene 3. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿qué hacemos? Profe, ¿qué se hace? ¿Qué operación hacemos? Lo único que se hace es que se multiplican esas cifras. Entonces, en el primer caso, 7 por 6 por 5 nos daría 210. ¿Qué significa ese 210? Pues que tenemos 210 formas de armar números de 3 cifras sin repetir números. ¿Sí? Y la otra significa que tenemos 343 formas de armar números de 3 cifras repitiendo número. ¿Listo? ¿Hasta allí alguna pregunta? No, señora, todo claro, gracias. Bueno, espérenme, yo borro esto porque si no se pasa la otra diapositiva y vamos a pasar al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo dice, si tengo 10 colores diferentes, ¿cuántas banderas de 4 colores se pueden formar? Entonces, vamos a tener en cuenta que vamos a hacer 2 formas, ¿sí? La primera forma la vamos a hacer sin repetir color, es decir, no puede haber una bandera que tenga el mismo color. Y la otra forma la vamos a hacer repitiendo colores, ¿sí? Entonces, miremos acá. Procedo a explicar el ejercicio. Sin repetir colores, es decir, yo he hecho los 10 colores a una bolsa y no puedo volver a utilizar el que ya utilicé. Entonces tengo 10 colores que voy a formar en banderas de ¿cuántos colores me dice aquí? De 4. Por 4. eso las casillitas son de 4, ¿no? Como tengo 4 colores, ese es el grupo que voy a armar, entonces por eso mi casilla tiene 4 espacios. Ahora esos 4 espacios los completo dependiendo lo que me están pidiendo. En este caso lo vamos a hacer sin repetir colores. Cuando es sin repetición, el número se disminuye. El total de datos se va disminuyendo de a 1 en 1. Entonces tengo 10 colores en la primera opción. En la segunda opción ya tengo solo 9 porque no puedo elegir al primero. Aquí ya tengo 8 nomás porque no puedo elegir a los 2 que ya elegí. Y aquí tengo 7 porque no puedo elegir a los 3 que ya elegí. Y lo que hacemos sencillamente es multiplicar esas 4 cifras. 10 por 9 por 8 por 7. ¿Qué nos da? 5040. Quiere decir que con 10 colores diferentes, si yo fuese a armar banderas de 4 colores sin repetir ningún color, me salen 5040 banderas. ¿Sí? Imagínense si no existiera este arreglo cuadrangular, nos tocaría ponernos a mirar a pintar todas las banderas para saber cuáles nos salen. ¿Ustedes imaginan haciendo eso? Se demoró uno mucho, profe. Nos enloquecemos tratando de hacer 5040 banderas. Imagínense ahora la otra opción, sin repitiendo colores. Es decir, que yo puedo utilizar un color que ya haya utilizado. Es decir, que siempre voy a tener a mi disposición, los 10 colores. Yo lo puedo sacar, pero en mi bolsita los puedo volver a utilizar. Entonces tengo 10 en la primera opción, en la segunda opción también tengo esos 10, en la tercera opción también tengo esos 10 y en la cuarta opción también tengo esos 10.
y lo único que se hace simplemente es multiplicar